Buenas tardes a todos. He decidido, empezar a hacer esta clase de videos para, más que nada compartir mi experiencia como trader, ¿sí? Y además de eso, orientar a aquellas personas que quieren adentrarse en este mundo. He decidido pactar, por así decirlo, todo un segmento, ¿sí? Que se va a dividir en tres secciones. La primera va a ser de inicio, para iniciar en el trading, ¿sí? En el mundo del trading. Van a ser algunas clases, las cuales esta va a ser la primera clase. Después se va a dividir, como había dicho, se va a dividir en tres partes. La primera, inicio. La segunda parte, de promedio, ¿sí? Y la tercer parte de avanzado. En la cual en cada una de ellas vamos a estar aprendiendo no solamente de estructura de mercado, análisis técnico, análisis fundamental, sino que también de macroeconomía. Vamos a aprender también de las instituciones, ¿sí? Y las instituciones no es solamente ver, ¿sí? Qué nos deja las instituciones, esos pequeños... esas pequeñas informaciones que nos dejan las instituciones, sino que es saber utilizar bien las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo, ¿sí?, nuestras operaciones de una manera más institucional, ¿sí? Aprender cómo las ballenas compran y venden, cómo manipulan el mercado y demás. Pero eso es mucho más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo que vendría a ser la estructura de mercado, que yo la puse, sí, como había dicho, en tres pasos, en tres clases personalizadas, obviamente, para que podamos aprender juntos sobre el trading, ¿sí? Prácticamente la primera clase es de estructura de mercado, ¿sí? En la cual vamos a aprender eh, cómo está... cómo está hecho el mercado, no solamente para nosotros, sino que para las personas que están metiéndose en este mundo, quizás no entienden mucho, entran al gráfico y son velas que suben, velas que bajan y quizás no están del todo familiarizadas. Entonces, esta primera clase es de estructura de mercado, ¿sí? Market Structure. La estructura de mercado es la forma en el que el precio se mueve y organiza el gráfico. Es la base del trading técnico e institucional porque permite identificar tendencia, cambio de tendencia, puntos de liquidez y zonas de alta probabilidad. Bien, en esta sección lo que quiero profundizar más es las tendencias alcistas y las tendencias bajistas, ¿sí? Dentro del mercado, el mercado es fractal, es decir que siempre, pero siempre vamos a tener este tipo de mercado. O sea, el mercado va a ser siempre igual. No es que quizás en un día nosotros entramos al mercado y decimos, pero si el mercado está alcista, ¿por qué es que de repente se hizo bajista? Entonces, todo eso es una cuestión, ¿sí?, de que nosotros como traders necesitamos entender la estructura de mercado. ¿Cómo entendemos la estructura de mercado y cómo está compuesta la estructura de mercado? Bien, ¿qué es la estructura de mercado? Es la secuencia lógica de máximos y mínimos que va formado al precio, ¿sí? Que va formado del precio. Es decir, tendencias alcistas, tendencias bajistas, consolación y cambio de tendencia. Es el lenguaje, como había puesto ahí, es el lenguaje del precio, ¿sí? Nosotros, para entender la estructura de mercado, es importante entender y saber cómo y para dónde se está disparando el precio, ya sea al alza o ya sea a la baja, ¿sí? Esto para que nosotros tengamos en cuenta que el mercado, como es fractal, siempre va a estar, siempre va a tener siempre va a estar o alcista, bajista, o va a estar en consolación, perdón, que vendría a ser un rango, o vendría a ser, que eso más adelante lo vamos a ver en esta misma clase. Pero bueno, lo que a nosotros nos está interesando en esta primera clase es la tendencia alcista y la tendencia bajista.
cómo está compuesta la tendencia alcista y la tendencia bajista. Aquí estamos, ahora sí. ¿Cómo está compuesta la tendencia alcista y la tendencia bajista? Tipos de estructura. Tendencia alcista, bullish structure. ¿Sí? La tendencia, cuando vemos el gráfico que sube, eso es tendencia alcista. ¿Sí? Está compuesto por altos más altos y altos más altos. Altos más altos y bajos más altos, perdón. Así es como está compuesto, ¿no? Como todos lo sabemos ya, una tendencia alcista está compuesta por altos más altos y bajos más altos. ¿Sí? Es decir, que acá tenemos un higher high y acá tenemos un higher low. ¿Sí? Entonces esto lo marcamos como un higher high, escribimos acá higher high, y este es un higher low. ¿Sí? Bien, una vez nosotros identificamos esto, muy importante, como acá lo había puesto, el precio forma high high, máximos más altos, y higher low, mínimos más altos, ¿sí? Como había explicado. En este caso acá tenemos un higher high, un alto más alto, un higher low, un alto más bajo, un mínimo más alto, perdón, o un bajo más alto. Tenemos uno, tenemos dos. Entonces esto acá nos está indicando que el precio está alcista, ¿sí? Teniendo esto. Obviamente pero vamos a decir, che, pero ¿cómo sabemos cuándo hay un rompimiento de estructura? ¿Cómo sabemos cuándo hay un cambio de tendencia? ¿Cómo sabemos que va a seguir la tendencia alcista? En el típico gráfico alcista, en el bullish structure, nosotros nos identificamos que estamos en un mercado alcista porque tenemos justamente eso. Tenemos higher high más altos y higher low más altos, ¿sí? Es decir, que tenemos altos más altos y mínimos más altos. Bien, eso es con el mercado alcista. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que los compradores están dominando y defendiendo mínimos cada vez más altos. Es lo que yo decía recién de identificar o adaptarnos a una tendencia alcista, como en el caso, por ejemplo, de las cripto como BTC, que está alcista, o ahora está por entrar en un mercado bajista, que eso lo vamos a ver en otros videos. No quiero entrar en detalle ahora, porque esta es una clase explicativa, una clase de trading. Así que bueno, tendencia bajista. Ahora vamos con la tendencia bajista. Bearish structure, ¿sí? El precio forma lower low, ¿sí? Mínimos más bajos, y lower high, máximos más bajos. En el caso de la tendencia bajista es totalmente lo contrario a la tendencia alcista, pero al revés, ¿sí? En el mercado, la tendencia alcista es altos más altos y mínimos más altos, y en la tendencia bajista es lo contrario, ¿sí? Es mínimos más altos y máximos más bajos. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que identificar es, como bien dice la definición, marcamos nuestros lower low, mínimos más bajos, ¿sí? Nuestros mínimos más bajos, nuestros mínimos más bajos, ¿sí? Y también marcamos nuestros máximos más bajos, ¿sí? En este caso tenemos otros máximos más bajos. Obviamente ahora vamos a verlo mejor en el gráfico real, ¿sí? Esto es una introducción como para orientarlos más o menos, pero para que ustedes se den una idea de cómo está formado, ¿sí? Para que después en el gráfico real lo podamos identificar mejor. Bien, entonces dijimos que la tendencia bajista está formada de mínimos más bajos y de máximos más bajos. Bien, acá tenemos un lower low, mínimos más altos, y los máximos más bajos, ¿sí? Ahí estamos. Y bueno, ahora después vamos a pasar lo que es la acumulación, el cambio de tendencia, el cambio de carácter y demás, ¿sí?
significa que los vendedores controlan el mercado, empujando el precio hacia niveles inferiores, ¿sí? Lo que quiere el mercado bajista en este caso es que el precio llegue a un punto donde ya los vendedores no tengan más fuerza para buscar más compradores y tener más fuerza a la hora de impulsar el precio hacia al alza, ¿sí? Dice, ¿qué causa los cambios en la estructura? ¿Qué causa los cambios en la estructura? Un cambio de estructura se produce cuando el precio rompe el último higher high o lower low significativo. Es decir, que nosotros tenemos un cambio de estructura, ¿sí? Cuando el precio, acá, cuando el precio nos rompe, en este caso, ahí, cuando el precio, estando en una tendencia bajista, cuando el precio nos rompe este lower low, ¿sí? Y vos me vas a decir, pero ¿por qué no esperamos, por qué no vamos a este lower low de acá o este lower low de acá? ¿Sí? Y esto porque yo lo estoy mostrando en un gráfico, ¿sí? Explicativo, ¿sí? Ahora vamos a ir al mercado real y les voy a explicar por qué no utilizamos porque es básicamente los institucionales, la trampa de ellos es que nosotros caigamos en esos falsos rompimientos, en esos falsos cambios de estructura. Entonces, en una tendencia bajista, para nosotros decir que estamos en un cambio de estructura, ¿sí? Que estamos cambiando de venta a compra, para eso va a tardar, ¿sí? El mercado tarda en hacer eso, pero bueno, es como todo, o sea, es cuestión de darle importancia a lo que es la estructura de mercado, cómo está formado, cómo se forma y demás. En una tendencia alcista pasa lo mismo. Entonces, esperamos que el precio, ¿sí? Venga, rompa, ¿sí? Pero que no rompa solamente sino que lo que nosotros estamos buscando es que rompa un higher low, perdón, un high high más alto, ¿sí? En este caso vendría a ser este de acá, o este de acá, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar rango o consolación. Habíamos hablado de lo que es el rango o la consolación. El precio se mueve entre máximos y mínimos sin romperlo, ¿sí? Es decir, máximo del rango, zona de liquidez, mínimo del rango, zona de liquidez. Aquí se acumula liquidez en el mercado, se prepara para un movimiento fuerte. Es decir, que si nosotros tenemos esto acá, sí, que venimos en una tendencia, ponele que tendencia bajista, ¿no? Y entramos en un rango donde el precio empieza a ranguear así, empieza a ser así, rangos, y donde no tenemos dirección, ¿sí? El precio nos forma estos rangos, ¿sí? Estos rangos, ya sea bajista o alcista, el mercado es fractal, así que vamos a tener siempre estos tipos de rangos en el mercado. Esto es una consolación o un rango, ¿sí? Donde el precio está acumulando, ¿sí? Donde el precio acumula órdenes para luego irse ya sea a la alza, o ya sea a la baja, ¿sí? Eso va a depender 100% del mercado real. Esto es solamente una simple explicación de lo que es un rango, ¿sí? El rango es la acumulación del precio, ya sea para irse al alza, como había dicho, o a la baja, a la alza o a la baja. Más simple como eso. Bien, eso es lo que es el rango o la consolación. Sayday Structure, ¿sí? ¿Qué causa los cambios de estructura? Ahora sí vamos a este punto. ¿Qué causa los cambios de estructura? Un cambio de estructura se produce cuando el precio rompe el high high o el lower low, ¿sí?
significativo. Es decir, que nosotros vamos a esperar a que rompa este último higher high, ¿sí? A que rompa este último, ¿sí? Para nosotros decir que estamos en una tendencia bajista, ¿sí? Es decir, que el cambio de estructura se genera justamente acá, ¿sí? Obviamente que ahora lo vamos a ver más detallado, y lo mismo pasa con una tendencia bajista hacia una tendencia alcista, ¿sí? Bien, ya teniendo en claro que un cambio de estructura se produce cuando el precio rompe el último higher high o higher low, es significativo, es decir, si estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. El cambio de estructura, Market Structure Shift, ¿sí? MSS, en palabras técnicas, ¿no? Ocurre cuando en tendencias alcistas se rompe un higher low, ¿sí? Posible cambio bajista. En tendencia bajista se rompe el lower high, posible cambio alcista, ¿sí? Esto suele ocurrir en zonas donde los institucionales cierran órdenes y abren nuevas posiciones. Bien, eso suele pasar también cuando tenemos rangos, ¿sí? Cuando tenemos una consolidación o un rango. O pasa también cuando el precio rompe nuestro último higher low, ¿sí? En este caso, si rompe, como habíamos visto en una tendencia bajista para una tendencia alcista, si rompe nuestro último lower low, prácticamente estamos en una tendencia alcista. Pero nosotros, para identificar más o menos, como había puesto acá, el posible cambio bajista, en este posible cambio bajista que yo había puesto acá, es porque tiene que romper en este caso acá. Bien, una vez que rompe esto con cuerpo, ¿sí? Después lo voy a mostrar mejor en el gráfico. Lo mismo con esto, ¿sí? El último higher low, el último lower high, ¿sí? Una vez que rompe esto, ya sea con una manipulación, que eso también lo vamos a ver más adelante, una manipulación, o rompe con cuerpo y luego sube, o con mecha, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya tenemos una posible, ¿sí? Cambio de tendencia. Bueno, como ya he dicho, esto suele ocurrir en zonas donde los institucionales cierran órdenes y abren posiciones nuevas. ¿Y cómo sabemos nosotros dónde los institucionales van a cerrar sus órdenes y dónde los institucionales van a abrir nuevas órdenes? Porque como habíamos dicho anteriormente, los máximos del rango son zona de liquidez y los mínimos del rango son zona de liquidez. Es decir, que luego de que el mercado haya hecho un rango, o el mercado tienda a querer cambiar de estructura, debajo de ese soporte y resistencia, que no me gusta llamarlo, no me gusta usar esos nombres, pero bueno, para que ustedes más o menos entiendan cómo está formado el mercado, es necesario que lo haga así. Está formado por, debajo de eso siempre hay liquidez, ¿sí? Significativa, dependiendo de si es una tendencia alcista o una tendencia bajista, para el cambio de estructura o para seguir la tendencia alcista o bajista, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos esto, que es lo básico, vamos a estructura de mercado e institucionales, Smart Money Concept. Y acá es donde yo, en lo personal, me profundizo un poco más y se basa mi trading, ¿sí? Los institucionales utilizan la estructura para acumular liquidez en rangos, crear trampas para compradores o vendedores, romper estructura para generar desequilibrio, ¿sí? Resetear zonas antes de impulsar un nuevo movimiento, ¿sí? Indicadores que marcan huellas institucionales. Es decir, cómo nosotros identificamos que el institucional en este caso va a ser o un cambio de estructura o simplemente es de parte de los institucionales, va a buscar nuevas compras o va a buscar nuevas ventas. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Y bueno, los indicadores que a nosotros nos ayuda
a encontrar esas huellas institucionales son las mitigaciones, las ineficiencias, los FBG o Firewall Gap, los bloques de órdenes, ¿sí? Liquidez alcista o liquidez bajista, o los breaker blocks. Estos son algunos de todos los conceptos y todos los indicadores, todo lo que a nosotros nos indica o que va a haber un cambio de tendencia o que va a buscar nuevos compradores o nuevos vendedores para seguir su tendencia alcista o seguir la tendencia bajista. Significativa, obviamente, porque dependiendo de qué tipo de mercado vamos a tener. Si tenemos un mercado alcista, lo que va a tender a hacer el precio con las instituciones es buscar un Firewall Gap, por ejemplo, para seguir su tendencia alcista. O un bloque de órdenes. O cuando tenemos un cambio de carácter, lo que va a buscar el precio también puede ser un Firewall Gap para seguir su tendencia, para hacer un cambio de estructura. O un Breaker Block para seguir su cambio de estructura, ¿sí? Pero la estructura es la base que permite detectar todo esto. ¿A qué? Porque hice énfasis en que la base de todo esto, todas estas herramientas, indicadores, llámalo como quieras, a nosotros nos sirve para identificar qué cosa, para identificar la estructura de mercado, en dónde estamos parados nosotros como traders en este momento operativo, ¿sí? Si nosotros estamos parados en un mercado alcista, ¿qué vamos a buscar? Compras. Si estamos en un mercado bajista, ¿qué vamos a buscar? Ventas. Si estamos en un cambio de estructura bajista-alcista, ¿qué vamos a buscar? Compras. Estando en un mercado bajista, si hay un cambio de tendencia, un cambio de estructura, vamos a buscar compras. Si estamos en un cambio de tendencia bajista, alcista, bajista, vamos a buscar ventas. Entonces, es muy importante entender y saber en qué estructura de mercado estamos, ¿sí? Que es la base de todo, como había puesto ahí. ¿Cómo usar la estructura para operar? Ya acá no es una estrategia, no lo vean como una estrategia, pero bueno, es algo que funciona, y si nosotros lo llevamos a la práctica puede llegar a funcionarnos muy bien. ¿Cómo usar la estructura para operar? Esto es oro en polvo, diría mi mentor. Déjenme que agarro la herramienta. Aquí está. Identificar tendencia. Primero que nada, cómo usar la estructura para operar. Bien. Identificar tendencia. ¿Cómo identificamos la tendencia? Como habíamos visto anteriormente. Marcar el último higher high o higher low, o lower high y lower low, ¿sí? Y significativo. Es decir, si estamos en una tendencia alcista, vamos a tener higher high más altos y higher low más altos, ¿sí? Identificamos primeramente eso, si estamos en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Esperamos ruptura, si en el caso de que nosotros queramos operar, ¿sí? Un cambio de estructura, ¿sí? Una ruptura limpia de estructura indica intención institucional, ¿sí? Es decir, que si venimos en una tendencia alcista y el mercado nos está generando higher high y higher low más altos, es decir, que el institucional va a querer tener esa ruptura. ¿Para qué? Para que los traders retail que estén comprando por emoción, porque dicen, el mercado está alcista, estamos teniendo higher high y higher low más alto, entonces vamos a comprar, no queda otra que comprar. Entonces el institucional ahí aprovecha y genera ese cambio de estructura, que si nosotros como traders no entendemos qué es un cambio de estructura o posible cambio de estructura, nuestras compras van a quedar en la nada, porque no vamos a poder hacer nunca nada, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos eso. Bien. Esperar el retroceso. Esto también es muy importante, esperar el retroceso. Esperar un retroceso como habíamos visto anteriormente, como un order block, un Firewall Gap, un imbalance, mitigación, liquidez y demás. Bien, el pushback vuelve a una zona clave, es decir, un retroceso, estamos hablando de un pushback, ¿sí? Donde el precio va a buscar descansar, por así decirlo, ¿no? Teniendo una tendencia alcista, por ejemplo, y no tenemos una ruptura, ¿sí? De mercado a bajista, es decir, que de una tendencia alcista pasamos a una tendencia bajista.
si no tenemos esa ruptura, ¿sí? Acá estamos en una tendencia alcista y no tenemos esa ruptura, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Seguimos con una tendencia alcista, pero ¿a qué nosotros le llamamos pushback? ¿A qué le llamamos eso? A un Fair Value Gap. Capaz que no tenemos un cambio de tendencia como tal, pero justamente acá tenemos un Fair Value Gap, ¿sí? Donde el precio va a buscar ese Fair Value Gap y va a seguir con su tendencia alcista, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, más que nada a la hora de operar. Igualmente ahora lo vamos a ver en el gráfico real, ¿sí? No se preocupen por eso. Bien, ya una vez que nosotros identificamos todo esto, vamos a confirmar con la vela de intención, rechazo en la zona, volumen o desplazamiento fuerte. Es decir, que si nosotros identificamos, ¿sí?, que ese retroceso es válido en una tendencia alcista, como habíamos visto, si nosotros vemos que es válido, nosotros lo que vamos a esperar es un rechazo en la zona, es decir, o que el precio, como había puesto acá, tenemos una tendencia alcista y el precio baja, hace como un pequeño cambio de estructura, ¿sí? Pero el precio lo que va a buscar es un Fair Value Gap o un bloque de órdenes o lo que sea que haya estado acá para seguir con su tendencia alcista. ¿Cómo nosotros vamos a confirmar que ese Fair Value Gap o ese bloque de órdenes o ese imbalance es factible? Podemos utilizar varias herramientas, podemos utilizar el Fibonacci, que lo utilizo mucho yo en mis operativas, podemos utilizar varios indicadores que nos ayuden a nosotros a poder identificarlo, pero lo que a mí me va a favorecer más y ayudar además de eso es el volumen de desplazamiento, es decir, si tenemos una vela fuerte alcista, si tenemos una vela doji, si tenemos una vela... Eso lo vamos a ver ahora en el mercado real para que digan, está hablando pavada. Lo vamos a ver y los voy a mostrar en un mercado real, ¿sí? Bien, la ejecución a favor de la estructura dominante, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos una tendencia alcista, esperamos el retroceso, ¿sí? Esperamos ese retroceso a un Fair Value Gap, a un bloque de órdenes, a una mitigation, a lo que sea que nosotros tengamos acá, esperamos esa estructura dominante que es el alcista. Entonces vamos a esperar a que el precio retroceda y podamos entrar en compra, ¿sí? Muchas personas entran en compra justamente acá, entran en compra acá. Esos son falsos, o sea, son traders retail que lo único que hacen es comprar acá, poner sus stop loss por acá, y lo que hace el mercado es sacarlo con su stop loss porque va a buscar justamente, y después vos decís, pero si compré acá y en mi stop loss se terminó acá y el precio obviamente que se va a salir favorecido, pero no en el precio donde nosotros lo habíamos comprado. Entonces es muy importante eso que estoy explicando en este video, que es la estructura de mercado. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el mercado real como tal, ¿sí? En este caso estamos en el euro dólar, ¿sí? Lo que nosotros acá vamos a buscar una continuación de una tendencia alcista, un retroceso y un movimiento significativo hacia el alza. Bien, bueno, vamos a buscar algo atrás. Estamos en una temporalidad de 30 minutos. Me gusta analizarlo mucho en esa temporalidad. Obviamente luego me bajo a distintas temporalidades, pero lo que yo hago, que eso en otro video lo voy a tener presente, lo voy a explicar bien, lo que son distintas estrategias, ¿no? Porque en el mercado hay muchas estrategias, pero las que funcionan son muchas. Entonces no puedo decirles y serles realmente honesto con lo que vendría a ser una estrategia que funcione, porque hay muchas estrategias que funcionan. Los conceptos son vastos, como le digo a todas las personas que me piden un consejo o me piden que les enseñe alguna estrategia. Hay muchas estrategias, todas funcionan. Es cuestión de adaptarlo como trader, es adaptar la estrategia, ¿sí?, a nuestras operativas. Bien, lo que yo hago, por ejemplo,
es trazar, ¿sí? mi horario operativo. Es decir, estamos en... Vamos acá. Estamos de viernes para lunes. Bien, vamos a marcar domingo 17 horas. Bien, vamos a marcar domingo 17 horas. En el caso de Forex, en el caso de del intercambio de divisas, en este caso euro-dólar, lo que hacemos es de 17 a 17 horas. Bien, 17 a 17 horas. Bien, una vez que nosotros tenemos marcado de 17 a 17, esto es un día lunes, esto fue el día lunes 13 de octubre del 2025. Bien, una vez que nosotros tenemos identificado primeramente cómo viene la estructura, ¿sí? En este caso tenemos una estructura bajista. Bien, vamos a marcarlo acá. Tenemos una estructura bajista. ¿Por qué tenemos una estructura bajista? Porque me genera altos, bajos más bajos y altos más bajos. Bien, como habíamos dicho. Acá yo les muestro. Tenemos bajos más bajos. ¿Sí? Lower low. Higher low. Bien. Lower high, perdón. Bien. Y acá, por ejemplo, tenemos una manipulación. Por ejemplo, acá tenemos esta mechita de acá, ¿sí? Que no rompe con cuerpo, sino que son mechas las que rompe. Pero acá podemos decir, o pueden decir los traders, acá tenemos un cambio de tendencia, vamos a comprar. Porque acá además nos mitiga el último lower high, ¿sí? Nos mitiga. ¿Y qué hace el precio? Es como que intenta o les hace creer a los traders que va a seguir su tendencia, va a cambiar a una tendencia alcista. Bien, pero todo lo contrario, el mercado sigue bajando. Entonces, esa pequeña manipulación que tenemos ahí lo podemos utilizar también, que eso lo vamos a ver más adelante en estrategias y demás, para poder identificar esas manipulaciones que yo por lo general trabajo mucho y opero mucho con las manipulaciones de mercado, ¿sí? En este tipo de manipulaciones es donde opero mucho, porque si ustedes ven acá tenemos un ratio bastante grande de beneficio. Tenemos 100 pips, ¿sí? de ganancia a la baja. Entonces es bastante. Tengan en cuenta que estamos en una temporalidad de 30 minutos. Todavía no bajamos a una temporalidad más baja. Y podemos también utilizar una tendencia más, una temporalidad más alta. A mí me gusta mucho utilizar la temporalidad de 4 horas. ¿Sí? ¿Para qué? Para mostrarles justamente esto. ¿Ven? Esta manipulación de acá. ¿Sí? Esto es una clara manipulación. Porque por acá tenemos... si nosotros vamos a los conceptos que acabo de enseñar, esto es un quiebre de estructura, ¿sí? En la cual el precio va a ir a buscar un Fair Value Gap o va a ir a buscar un Order Block y va a seguir con su tendencia alcista, ¿o no? Pero no, fue una manipulación del mercado para seguir con su tendencia bajista. Bien, ahora vean muy bien esto que voy a explicarles ahora, que es justamente lo que... cómo operar con la estructura de mercado, solamente con la estructura de mercado, ¿sí? Cómo yo opero solamente con la estructura de mercado, que bueno, fue justamente, si nosotros nos fijamos acá, ¿sí? Yo había marcado del domingo a las 17 horas, ¿sí? Domingo 12 de octubre 17 horas a lunes 13 de octubre a las 17 horas. Hagamos como que si el mercado sigue trabajando acá, ¿sí? En este caso marcamos, ¿sí? nuestro último bajo, y nuestro último alto, ¿sí? Bien. Ahora, el precio, como vemos acá, el precio entra en un pequeño rango, ¿sí? Como les había explicado. Este es el horario de Asia.
el precio entra en un pequeño rango significativo, en este caso hacia la baja, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así y vamos a ponerle un colorcito distinto. Bien, una vez que nosotros identificamos que estamos en un pequeño rango, es decir, que nosotros no estamos este es el mercado real, sí, pero no estamos operando en vivo. Entonces nosotros lo que vamos a buscar justamente acá es ese pequeño rango que se formó acá, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos, es en la clase número 2, voy a explicar bien lo que son los Fair Value Gaps y demás. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, tenemos un Fair Value Gap, ¿sí? Tenemos un Fair Value Gap. Bien, lo vamos a poner de un color gris significativo. Entonces, miren qué preciso que es, ¿no? El Fair Value Gap, y ahí baja, ¿sí? El Fair Value Gap funciona y esto lo podemos operar a mí me gusta operar, o sea, marcarlo así, ¿sí? Y poner, esta es una de las maneras que yo tengo para operar scalping, ¿sí? Y ponemos a las 8 de la mañana o ponemos un poco más temprano, en este caso 4:30 podemos arrancar. Depende también cómo nosotros queremos operar, si queremos operar a largo plazo, si queremos operar en el día o hacer un day trading, hacer scalping en un día. Entonces es identificar el tipo de trading que nosotros tenemos para operar y llevarlo a cabo, ¿sí? Bien, dijimos que estamos en una tendencia bajista, entonces que nosotros, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar un retroceso, como había explicado. Bien, ¿el retroceso está? Sí, está el retroceso. Si nosotros buscamos, si venimos a buscar acá el retroceso, ¿dónde se dio? El retroceso se dio en un Fair Value Gap, ¿sí? Nosotros marcamos acá, tenemos otro Fair Value Gap. Y el precio retrocede en ese Fair Value Gap y genera ese soporte, digamos, ¿no? Bien, dentro de ese Fair Value Gap, el precio empieza a hacer ese rango, que es donde yo marqué el azul, con azul, y rompe, muy importante esto, rompe acá con cuerpo, muy importante que rompa con cuerpo, rompe con cuerpo este último higher low, este último lower high, ¿sí? Este último bajo más alto, lo rompe con cuerpo. Entonces el precio, ¿qué hace? El precio, vamos a marcarlo así, el precio rompe con cuerpo, ¿sí? Y acá hace el retesteo, como habíamos visto en un retesteo, y en ese retesteo hay un Fair Value Gap acá, ¿sí? Y en ese retesteo baja, en ese retesteo hace su venta. En este caso lo que estábamos buscando en una tendencia bajista es una venta. Entonces, ¿dónde vamos a posicionar nuestra venta? En este caso lo vamos a posicionar en el 50% de nuestro Fair Value Gap, ¿sí? El stop loss lo podemos poner por encima de la última vela, ¿sí? Antes del Fair Value Gap. Y nuestro take profit lo podemos poner en el último lower high, ¿sí? En este caso vendría a ser este. Nuestros take profit siempre van a estar acá. Bien, y acá, como ven, nosotros tenemos una entrada. Si te levantaste a las 4:30, a las 5:30 puedes ya tener una operación, ya puedes arrancar con una operación. Y lo más lindo de esto es que miren el beneficio que le sacamos a esto. Más o menos unos 35 pips, ¿sí? De beneficio. Que eso es muchísimo, o sea, es un montón para un solo trade, ¿sí? Yo por lo general hago un trade, soy day trading, pero me gusta también mucho hacer scalping. Que scalping es, no sé, por ejemplo, entro a las 11 del mediodía al mercado y ya está. O sea, hago 1 o 2 trades y ya estoy. Pero eso para más adelante explicarles bien cómo funciona y demás, ¿sí? Por este lado ya tenemos
con estructura, solamente con estructura de mercado, nosotros ya podemos operar, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, yo no es que tenía planeado agarrar justamente esta parte del mercado, sino que bueno, fue al azar. Y como había dicho, el mercado es fractal, el mercado siempre va a repetir las mismas, los mismos patrones, ya sea en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Y si después nosotros nos vemos acá, el cambio de estructura se genera justamente acá, ¿sí? Se genera justamente en esa manipulación que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿sí? ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde en dónde pondría yo mi compra? Dependiendo de dónde esté el precio en este caso. Vamos a verlo, ya que estamos, vamos a verlo. En ese cambio de tendencia. Dijimos que hoy estábamos, este era un lunes, 17 horas, martes, 17 horas. ¿Sí? Y, a ver, miércoles, 17 horas. Bien. Ahora, cambio de estructura. Esto, para que ustedes entiendan que acá no estoy utilizando ni indicadores, no estoy utilizando herramientas que te da TraderView, no estoy utilizando absolutamente nada, ni siquiera las noticias, únicamente lo estamos haciendo con la estructura de mercado, así que es muy importante entender la estructura de mercado, ya sea para operar o para saber en dónde estoy posicionado en el precio, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a pasar a lo que es un cambio de estructura, porque justamente lo vi acá y dije, bueno, ya está, vamos a hacerlo. Bien, nosotros dijimos que marcamos de las 5 a las 5, de 5 a 5, ¿sí? Hagamos de cuenta que que estamos en vivo y todo esto que está acá no se generó aún. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo el precio venía en una tendencia bajista. Entonces acá me genera un rango, ¿sí? Todo esto es un rango. ¿Pero por qué es un rango? Porque justamente acá tenemos, vamos a ponerlo así, acá justamente tenemos 1, 2, ¿sí? Tenemos justamente una zona donde el precio rebotó 2 veces. Y si nosotros nos ponemos más exquisitos, el precio rebotó 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y dónde rebotó el precio esas 5 veces? Miren dónde el precio rebotó esas 5 veces y van a decir, wow. O sea, que eso también lo vamos a ver más adelante, para que nosotros entendamos como traders los números psicológicos del mercado. Eso es fundamental. Entonces el precio miren qué perfecto es el mercado, ¿no? Que el precio justamente en los 1500, en los 15.500, perdón, el precio rebotó 2 veces. Pero dentro de ese rebote tenemos un rango, ¿sí? Que genera un rango. ¿Dónde está el rango? El rango justamente está acá. Tenemos. Acá también rebota el precio, es decir que acá también tenemos un rango. Entonces lo que nosotros vamos a marcar es esto, ¿sí? Bien, una vez que nosotros tenemos marcado el rango, estamos en una temporalidad de 30 minutos. Miren lo importante, y por eso digo que el mercado es fractal, porque miren lo importante que es entender la estructura de mercado, y con solamente la estructura de mercado nosotros ya podemos operar y tener nuestras ganancias diarias. No obviamente que es de un día para otro, sino que esto hay que testearlo, hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo al trabajo diario. Pero ya con este video, si ustedes lo ven repetidas veces, lo van a poder hacer, lo van a poder ver. Va a estar en mi canal de YouTube por siempre para ustedes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar acá dentro de nuestro horario operativo, ¿sí? Que vendría a ser, este es un miércoles 15 de octubre. Marcamos nuestro horario operativo, ¿sí? Y bueno, tenemos nuestro rango marcado ya. Hagamos de cuenta que todo esto que está acá no está generado aún, no está generado, y que nosotros vamos a decir, bueno, si el precio está en un rango, lo que va a venir a hacer es, estamos en una tendencia bajista, ¿sí? Estamos en una tendencia bajista, lo que el precio dentro de este rango lo que va a hacer es buscar un Fair Value Gap o un bloque de órdenes o un breaker block, lo que sea,
va a buscar eso para seguir su tendencia bajista. Es lo normal, digamos, ¿no? Pero no. Lo que hace el precio, y eso es lo importante de entenderlo, lo que hace el precio en este caso es un cambio de estructura, ¿sí? ¿Cómo nosotros identificamos el cambio de estructura? Bien, lo que nosotros ahora, a nosotros nos interesa, ¿sí? Una vez que rompe, es decir, vamos a poner, una vez que rompe, en este caso ya tenemos marcado nuestro rango, ¿sí? Que vendría a ser este de acá, este y este. Bien, este es nuestro rango. Si llega acá hay liquidez, ¿qué va a pasar? Va a vender. Y si llega acá hay compras, vamos a comprar. El precio, hay que tener muy en cuenta también esto, que el precio rebotó dos veces en el 1500, en el 15.500, perdón, rebotó dos veces. Entonces, lo que el precio ahora nos está indicando va a ser un cambio de estructura. Pero ¿cómo yo identifico un cambio de estructura? Yo lo que haría acá, solamente con estructura de mercado, es identificar justamente este rompimiento acá. Vamos a sacar esto, lo ponemos ahí. Vamos a generar este rompimiento acá. Acá tenemos un rompimiento, ¿sí? Con cuerpo, ¿sí? Con cuerpo. Si nosotros nos vamos a una temporalidad más alta, vamos a una hora, vamos a dar cuenta que rompió con cuerpo, ¿sí? Bien, una vez que nosotros identificamos que rompió con cuerpo, vamos a bajar de vuelta a 30 minutos. Una vez que nosotros identificamos que rompió con cuerpo, ¿sí? Ya nosotros acá tenemos un rompimiento de estructura. Ya la estructura cambió, si nosotros lo entendemos, ¿sí? Entendemos lo que es la estructura de mercado. Bien, una vez que nosotros ya identificamos acá que se rompió y rompió con cuerpo, lo que nosotros vamos a hacer es, esto fue el día martes, que acá también podemos tomar una operativa. ¿Y cómo tomamos la operativa de este día? Muy simple. El precio entra en un rango acá tenemos un breaker block, ¿sí? Dentro de este breaker block que dijimos que había liquidez. ¿Qué es la liquidez? Compras o ventas. En este caso son compras. ¿Por qué? Rebotó 1, 2, 3 veces, 4 veces y en la cuarta vez se fue para el alza. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, listo, tenemos nuestro breaker block acá. Listo, tenemos nuestro breaker block. Rebotó una vez. Listo, genera un rango. Esto es un rango. Bien. Ya sea un rango grande, un rango chico, lo que sea, o sea, el mercado de fractal. Genera un rango. Dentro de ese rango tenemos manipulación con mecha. Bien. Si nosotros bajamos de temporalidad, vamos a 15 minutos. Esperemos que cargue un poco. Ahí está. Una vez que nosotros bajamos de temporalidad, marcamos lo que es el rango, ¿sí? Lo que nosotros vamos a esperar ahora es que el precio de vuelta nos genere o un breaker block o un 5 value gap, lo que sea que nos genere, a nosotros nos va a importar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a fijar dentro de un rango que hay liquidez, bien, tomó liquidez acá arriba, vamos a marcarlo. Tomó liquidez acá arriba, tomó liquidez acá arriba, tomó liquidez acá abajo y tomó liquidez acá abajo. Y vos decís, ¿y qué va a pasar? ¿Va a comprar? ¿Vamos a comprar o vamos a vender? ¿Y cómo yo identifico que vamos a comprar? Porque bueno, justamente dentro del breaker block que está mitigado, ya está mitigado acá, no bajó nuevamente a buscar el breaker block o a romper el breaker block para seguir con las ventas. Entonces lo que nosotros vamos a identificar acá es justamente este otro breaker block, ¿sí? Dentro de este breaker block, dos veces. En la segunda vez yo entraría en compra, pero no entraría en ese breaker block, entraría en mi número psicológico, porque es donde rebota el precio, ¿sí? Y lo llevaría, como habíamos dicho antes, a mi último, en este caso, lower high, ¿sí? Este es nuestro último lower high, vamos a marcarlo, lower high. Lower high. Lo que haría es buscarlo, nuestras ganancias al lower high y nuestro stop loss por, en este caso, debajo de el breaker block, ¿sí? Donde nosotros identificamos que vamos a seguir con la compra. Miren el riesgo-beneficio que tiene esto, chicos.
O sea, fíjense lo que nosotros hubiésemos hecho, perdón, lo que nosotros hubiésemos hecho con este trade, 43 pips de ganancia, o sea, es una locura. Pero lo que a nosotros nos interesa, además de eso, que eso es una compra. ¿Podemos tomar compras, ventas de una tendencia bajista? Sí. Si entendemos la estructura de mercado, podemos hacer lo que queramos. Bien. Nos vamos al día miércoles, que es donde está el cambio de estructura. Pero ¿cómo yo identifico el cambio de estructura? Como les había dicho, acá rompe con cuerpo, ¿sí? Rompió con cuerpo, generó otro rango. Esto es otro rango. Generó otro rango. Generó otro rango. Y dentro de ese rango, ¿qué tenemos acá? Dentro de este rango tenemos un hermoso bloque y miren dónde rebota el precio, en el bloque, justamente. ¿Sí? Esto fue a las 9 de la mañana, hora New York, ¿sí? Pero acá en Argentina vendrían a ser tenemos, creo que son 2 horas de diferencia, o sea, como a las 7 de la mañana más o menos, ¿sí? Es dependiendo de la hora que ustedes se levanten a hacer trading, cómo se sientan más cómodos en hacerlo y demás. Miren lo perfecto que es esto, muchachos. O sea, marcamos nuestro horario operativo como venimos haciendo, ponemos, no sé, 8 de la mañana y justamente 9 de la mañana se da ese hermoso trade al alza. Nuestro rango, nuestro beneficio vendría a estar acá arriba de este higher high, en este caso, porque el cambio de tendencia se da. Nuestro stop loss por debajo del bloque de órdenes. Y así es como el mercado, ya sea alcista o bajista, podemos tomar nuestras ganancias. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya agradado, que les haya gustado. Dejen en los comentarios si quieren ver qué es lo que quisieran ver en diferentes clases. La clase número 2 va a ser de Fire Rally Gaps, va a ser de bloque de órdenes, cómo identificarlo, y demás. Va a haber muchas cositas en la clase número 2, pero ya con esta clase, que es la clase de estructura de mercado, nosotros ya podemos tener pequeñas ganancias diarias, donde nosotros podamos sacar ganancias todos los días, ¿sí? O pasar cuentas de fondeo en este caso. Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, comenten en la cajita de comentarios, dejen su like, me ayudaría muchísimo para seguir haciendo contenido, que es solamente darle like, si quieren suscribirse también, y me apoyarían mucho con un comentario, y también ayudan no solamente al canal, sino que también me ayudan a mí para poder seguir haciendo contenido, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta luego.